Luego de aquello ambos se encontraban afuera. Estaba nevando, era una muy buena vista, pero Littera aún no sabía cómo mencionar el tema. Luego de lo que pasó dentro y descubrir que Fer es más sensible de lo que parece, le preocupa poder hacerle daño si no puede hablar correctamente. No puedo con la carita del duque, chicos, fue por eso que salieron. Mientras que Littera pensaba cómo decirle lo que habló con Caleb, escribirle una carta sería lo mejor en lugar de hablarlo directamente cara a cara, en donde Fer también se preguntaba qué era lo que pensaba su esposa. Estaba nervioso por lo que podría decirle. Alegando que aceptaría cualquier cosa que ella le diga, pero realmente espera que no diga que quiere dejarlo. Fer tomó la iniciativa para romper el hielo entre ambos, tomándola de la mano haciéndole saber que, como ya sabía, él es una persona con muchos defectos en distintos sentidos. No es lo suficientemente bueno para estar a su lado, pero incluso con ello, en cualquier caso le gustaría poder estar a su lado. Littera sentía con mucho anhelo sus palabras, y Fer continuaba, a él no le importa a dónde quiera ir, mientras que ella se preguntaba si es que lo que le decía acaso era una confesión. Ella aún no había logrado decir nada. A Fer no le importaba incluso a quien podría llegar a conocer, mientras esté contenta, atravesaría cualquier dificultad que sea necesaria, lo decía estando arrodillado frente a ella, solo pedía que por favor le permitiera estar a su lado, apretando con nerviosismo sus manos, si solo lo miraba de vez en cuando, para él sería más que suficiente. Sus palabras tocaban más el corazón de Littera, haciéndose darse cuenta que este es el alcance de su amor. Mientras Fer alegaba que si incluso se convirtiera en el segundo marido, de una forma intensa, Littera solo le preguntaba si realmente pensaba que así irían las cosas. Él ya se había decidido, aunque sea el 10º de sus 10 maridos, Littera ya no podía creer con lo que le venía a decir Fer, siendo directa, ¿por qué concluía que las cosas serían así? Pero Littera sabía la respuesta, desde un inicio ella no había aclarado sus sentimientos, no importaba lo fuerte que fuera, debe haberse sentido inseguro. Fue entonces que ella se arrodilló para estar a la par de él y explicarle el porqué de su actuar. Littera solo quería decirle lo mucho que le gusta Fer, aunque no puede prometer que tendrá los mismos sentimientos que él, no quería hacerlo esperar tan ansiosamente. Lo decía besando su mano, era eso lo que quería contarle. Él quedó pasmado por lo que decía, pensando que capaz se sentía mal, ella no entendía lo que pasaba. Él preguntaba si es que acaso se sentía nerviosa porque el invierno no terminaba o estaba enferma de algún modo, si es que tenía algún dolor tenía que decírselo para poder llamar a un médico de inmediato. Pero Littera se encontraba muy bien, solo que el duque no entendía cómo es que entonces puede decir lo que dijo, después de todo el miedo que tenía no se lo permitía. Pero Littera estaba radiante, y en su mente pensaba que realmente Fer pensaba antes en ella que en él mismo, poniendo su felicidad antes que la de él. Por ello es que estaba segura que algún día podrá decirlo. Explicando a Fer que si es que lo pensaba a la ligera, como si le gustaran las manzanas o las fresas estaría bien, fue gracias a Caleb que pudo pensar así. Él quedó sorprendido por lo que le decía. Afirmando que después de todo había servido de algo, y Littera comentaba que aunque es como es, él realmente no es mala persona. Justamente Caleb estaba llegando donde estaban ambos, afirmando que lo que decía era cierto. Aunque parezca voluble es una muy buena persona, alardeando a más no poder, entonces por ello pedía que también se le confesara a él, a fin de cuentas eso ayuda a reparar las relaciones. Littera solo preguntaba si esa era la razón por la que la ayudó, y tenía razón, no invertiría en un negocio sin ganar nada con él. Littera ya no podía con él, si es que no le hubiese agradado como amigo para empezar, ella no habría mantenido una amistad con él, desde su primer trato hasta ahora. En ese entonces Littera lo saludó como el señor Top del lado occidental, lo hizo porque quería hacer un trato con él, y en donde garantizaba que lo que decía era verdad, si hace un trato con ella, sería divertido. Él estaba bien con ello, gracias a eso, empezó a gustarle mucho. Aun contando con un cuerpo frágil y no saliendo de casa, ella todavía parecía saber cómo funciona el mundo. Si ella lograba salir de casa, ¿qué tan maravillosa sería? Él quiso ayudarla con ese objetivo, pero en algún momento empezó a desear sinceramente su felicidad. Aunque sabía que alguien ya estaba firmemente fijado en su corazón, si ella se encontraba sonriendo, no le importaba, incluso si se iba a la bancarrota emocional. Alegando que de cierto modo estaba descalificado como comerciante. Dirigiéndose a Littera, entonces aún le temía al amor. Dudosa respondía, que sí,
Aún le tiene miedo, pero está segura que algún día lo superaría si es que estaba con esta persona, creía que podía hacerlo. Tomando de la mano a Fer, alegando que estaba segura de ello. Caleb se sentía aliviado, ya con eso podía partir con mayor tranquilidad al oeste. Sin antes tomar su cabello, deseándole que esté bien, a su fiel amiga, si llegase a pasar algo que la haga ser infeliz vendría y se la llevaría en un segundo. Ya entonces el disruptor se iría, deseando que sea feliz la gran duquesa terminé. Teniendo que terminar diciendo que la próxima vez, quería que lo convierta en el segundo marido. Littera ya se lo esperaba de este chico. Fer alegaba que es una persona impresionante, en muchos sentidos, y ella estaba de acuerdo con él. Aún así, como había dicho Littera, no es una mala persona. Era por ello que ella confió en él lo suficiente como para contarle de su trauma. Ella afirmaba eso, pero no le comentó nada sobre la regresión, solo le contó la historia sin detalles. En donde ella le contaba que le tenía miedo al amor, no podía contarle los detalles, estaba tan asustada que ni siquiera podía pensar en el amor. Ella le había entregado su corazón a alguien y cuanto más te preocupas por una persona, el impacto y el dolor son mayores cuando traicionan tus expectativas, por eso tiene miedo a volver a amar. Después de eso, en lugar de alejarse, dijo que la iba a acostumbrar poco a poco y empezó a acercarse aún más. Gracias a eso, había llegado a la clara conclusión de que nunca lo lograría. Ella solo le pedía que se alejara de ella. Algo que el duque nunca pensaría en hacer. Ella afirmaba lo que decía, ambos eran opuestos después de todo. Pero en realidad el duque tenía un miedo similar al de ella. El anterior gran duque Caliph Terminé tenía un amigo muy cercano, parecía que nada podría separarlos. Inesperadamente, el amigo comenzó a codiciar el poder, y mató a Caliph Terminé y su esposa por orden del emperador. Ten en cuenta, Ferus. Nunca confíes en nadie. En nadie. Por ello tenía miedo de confiar en los demás. No quería repetir la tragedia. Littera solo se lamentaba el no poder haber cambiado eso, pero el duque estaba bien con ello. Eso era parte del pasado, sucedió mientras su cuerpo aún era frágil. Además el duque nunca le habló de ello en las cartas. Le habría sido imposible evitar un hecho que no sabía, así que no tenía que sentirse culpable. Littera preguntaba cómo es que había podido superar ese miedo, pero Fer nunca lo superó, solo no quiere arrepentirse más tarde, por lo tanto, la mano que Littera le ofreció, él la sostuvo. Lo decía mientras se acercaba a Littera, correspondiendo su confesión, diciéndole que también le gustaba. El amor, la amistad. Si la persona que ella le dio su corazón cambia más tarde, sabía que sentiría dolor. Pero desde que Littera se acercó a él primero, pensó que necesitaba superar sus miedos, para poder seguir caminando juntos en un futuro. No importaba cuánto los hayan lastimado, al final sabían que sus heridas se curarán poco a poco. Littera correspondió su confesión, y que podrían caminar juntos hacia un final feliz. Teletransportándonos al futuro, Caleb mandó una carta a su darling, preguntaba cómo estaba, y avisaba que el plan que había creado Littera lo había empezado de inmediato. Era muy probable que comenzaran a ver los efectos en aproximadamente un mes. Sin embargo, había algo que comunicarle. Extraños rumores de que monstruos que solo aparecen en el norte han empezado a aparecer en las regiones del sur poco a poco. Aunque solo sea un rumor, igual se lo informa porque tiene que ver con el norte. La pareja ducal se encontraba leyéndola con preocupación, y era de esperarse ya que según Littera la historia original está volviendo a su curso. La novela que la prota había leído en su primera vida. El día que florece el ciruelo de plata. Gracias a su estilo ligero y su desarrollo sencillo, era una obra que podía leer cómodamente incluso estando cansada después del trabajo. Trataba sobre una joven proveniente de una familia humilde que estaba tratando de solucionar la conmoción causada por una bestia mágica en su territorio, conteniendo el relato de las aventuras que vivió mientras viajaba hacia la capital del imperio. Mientras todo progresaba, la protagonista se encuentra a varias personas con quienes construye vínculos, al mismo tiempo que resuelve los incidentes y dificultades que se le atraviesan. Al final, se trata la historia de cómo evitar el colapso del mundo, informaba la prota, mientras comentaba que si es que había rumores sobre las bestias mágicas apareciendo en el sur en este preciso momento se encontraban ante el inicio de la historia. Se había puesto los lentes de Fer para verse más intelectual,
pero no le quedaban tan bien que se le caían, mientras que Fer ya había entendido lo que su esposa le informaba. Y Littera afirmaba lo que él decía, significaba que las bestias también aparecerán en el territorio Mirto pronto, pero no tenía por qué preocuparse, existe una solución, solo que hay un pequeño problema. El duque se encontraba curioso por saber cuál era. Y la prota estaba nerviosa por admitir cuál sería aquel inconveniente, ya que tendrían que realizar un poco de alpinismo. En el nevado y árido norte, yo a las justas soporto un aire y me quedo helada. Imaginen lo que pasará a la prota. Como tenía que pasar, la pareja ducal se dispuso a realizar alpinismo y nuestra prota ya la estaba pasando mal con el gran frío. No podía creer que tenía que hacer esto de nuevo, algo realmente terrible. Mientras que el duquecito estaba más preocupado por su esposa, preguntando si quería que la llevara cargando en su espalda, pero Littera se negó, si es que continuaba caminando puede entrar más en calor. Lo decía mientras se encontraba temblando y estornudando. Fer estaba más preocupado, afirmando que parecía que no podía más por su estado. La razón por la que Littera está haciendo esto es porque existen unas flores en las montañas del norte que pueden retrasar las anomalías en las bestias. Si se usan esas flores con poder sagrado, se puede apaciguar a las bestias y restablecer el equilibrio del mundo. Claro que hay algunas cosas más que se deben hacer además de eso. En términos generales, es una de las misiones que debe realizar el personaje principal, es por eso que no puede pedirle a otros que lo hagan por ella, porque la dichosa flor solo quiere que el elegido la recoja, y lastimosamente para Littera ese elegido es ella. Pero es un alivio que Fer fuera con ella. Si hubiese escalado sola la montaña con el cuerpo débil con el que cuenta en esta vida, se habría congelado hasta morir, pensaba mientras que Fer encontraba una cueva, y entrar aunque sea un momento, un pequeño descanso antes de continuar. El crepitar del fuego era lo que se escuchaba en el ambiente, mientras que Fer trataba de que Littera entrara en calor, ambos estaban juntitos, ella estaba más que feliz de sobrevivir. Fer continuaba preocupado por su estado, estaba preocupado que atrapase algún resfriado, no puedo con lo tierno que es chicos. Pero Littera afirmaba que aún lo puede soportar, alegando que era verdad lo que dijo el sacerdote acerca de que la protección de Dios ayuda a reponerse. Diciendo que debería de mantenerse pegada a él más seguido en el futuro. Para que les digo cómo estaba el duque, mejor les muestro. Rojito como tomate, qué tierno, mientras que él alegaba que le hubiese gustado ser de más ayuda para ella. Pero Littera estaba extrañada, ¿por qué lo decía? Ahora le estaba ayudando demasiado, y él pensando que no es suficiente. Desde un principio esto era algo que tenía que hacer por su cuenta, ha pasado por muchas cosas al lado de Littera. Además que Ferus de la historia original, rechazó la solicitud de hábito para despejar el camino de la montaña que llevaba a las flores. La Littera original, descendiente de varones, no podía pedir esa clase de favor debido al bajo estatus de su familia. Por eso, el príncipe heredero lo hizo en su lugar. Fer, quien tenía una mala relación con la familia imperial. No tuvo más remedio que negarse. El problema fue lo que dijo al declinar la solicitud: si el norte está a salvo, incluso la destrucción del mundo, nada tendrá que ver conmigo. Era lo que Littera le contaba al duque, estaba algo preocupada, sentir que lo estaba forzando a hacer algo que no quería. El duque quedó pasmado, no recordaba haber dicho algo tan infantil como aquello. Pero lo considera ridículo porque es algo que sí podría llegar a decir, antes de que conociera a Littera, él era un poco, ¿cómo decirlo? Tenía sus altibajos, mientras moría de la vergüenza, y Litte se burlaba brevemente de su esposo. El duque no podía entender cómo es que se le ocurrió convertirse en su amiga, pero bueno, hubo una época en la que deseó la destrucción del mundo, tal vez fueron sus similitudes. Ya que Littera era una trabajadora coreana que vivía en el infierno laboral, deseando que ojalá un meteorito cayera en alguna parte, así ya no tendría que trabajar. Regresando con los duques, a Littera no le importaba el mundo, ella solo quería divertirse con su joven esposo, en casita. Sujetando tiernamente a su bello joven y guapo esposo. Mientras él le preguntaba si es que había alguna razón por la que decidió volver a pasar por todo esto. Y si que había una razón, era algo inevitable si quiere tener una vida feliz. Tal vez existan personas a las que les guste vivir en un mundo roto, pero por lo menos ella, quiere estar en un mundo que brille y sin grietas, quiere soñar con un futuro al lado de alguien muy preciado. Por eso incluso si es molesto, no hay nada que pudiese hacer al respecto, lo decía mirándolo fijamente, no tiene más opción que ser la heroína nuevamente. Él la miraba con amor, correspondiendo lo que decía,
alegando lo mismo. A diferencia del pasado, cuando solía trabajar duro solo como parte de su deber, sin apego a la vida misma. Justo ahora de verdad cuenta con deseos de vivir, ay cosita linda. Lo decía mientras se acercaba gentilmente a Littera dándole un dulce beso, deseando vivir con ella una vida larga y feliz. Al terminar el beso, Littera terminó alegando que los besos se habían vuelto bastante naturales para ambos, preguntando si es que había llegado a practicar en algún lado. Fer quedó tieso por tan repentina pregunta. Él solo se había acostumbrado, ella sabe que es la única con la que puede practicar. Littera no para con molestarlo. ¿Acaso eso significaba que quería practicar su manera de besar a la prota? El duque aceptó su derrota nuevamente porque Littera no perdía la oportunidad de molestarlo. Cambiando de tema alegando que era lo suficientemente tarde y preparaba un bocadillo, Littera argumentaba que estaba huyendo de ella. A pesar de todo lo que Littera le hacía para molestarlo, Fer continuó haciendo la cena, mientras pensaba en lo que estaba pasando, mirándola determinado, que en un futuro ella vería que un día, definitivamente, crecerá hasta el punto en que no podría tratarlo como un niño. Aunque literalmente. Ferus no es más grande que Littera, seguía molestando, pero el contraatacó, se refería a madurez mental, ya que por supuesto sería físicamente imposible coincidir con su edad de Littera, por lo menos quiere que ella sea más consciente de su presencia. Después de ello, Fer pensó más sus palabras dichas, pensaba que no debió haberle dicho eso, incluso si Littera va superando su trauma poco a poco, todavía no era el momento. Mientras se alejaba reflexionando por lo que dijo, por lo menos quiere que se burle menos de él. Podría lastimarla sin razón, así que meditaba que debía esperar un poco más. Sin darse cuenta, Littera se había acercado hasta él, respondiendo a lo que le había dicho. ¿No lo había dicho antes? Él debía aprender a ser más codicioso, creía que no lo notaría, él estaba avergonzado por lo que decía, ella podría pretender algunas veces que no lo sabe. Pero Littera respondía a aquello gentilmente, si no lo decía de manera directa, seguiría conteniéndose, o no, no debería hacerlo, eso le entristecería. Y como ya sabía, si juega un poco con él es porque sus reacciones son muy lindas, y porque si es muy consciente de él, si ella no le hace bromas, se pone nerviosa sin motivo. Al principio estaba nerviosa porque su apariencia la asustaba un poco, ahora que se han acostumbrado el uno al otro, es como si sus emociones aumentaran poco a poco, se siente nerviosa en un sentido completamente diferente. Al decir aquello incluso se sentía nerviosa, ha vivido más de 100 años, ¿no era gracioso que se sienta así? Fer estaba con los nervios por mil, no era para nada gracioso lo que decía, apenado por la situación, lamentaba lo de antes. Littera meditando que si es que no hacen ese tipo de bromas el ambiente es raro, que tortolitos por Dios. Deseando que alguien apareciera de inmediato para que cambie algo con el ambiente. Y como todo lo que dice la prota se hace realidad, unos bellos invitados se hicieron presente de manera repentina, ambos quedaron estáticos al ver lo que les esperaba. El duque no podía más con el tipo de desarrollo que está ocurriendo, Littera solo podía pensar que realmente no tienen por qué salir, de verdad. Por ello, chicos, por consejo de nuestra prota, uno no debe desear cosas a la ligera. El sonido de la batalla era lo que resonaba en la cueva. El duque se encontraba peleando con las bestias, analizando la situación para ver cuál será la mejor opción para exterminarlos a todos. Y la bayoneta no podría ser usada. No es conveniente usar una bayoneta en un espacio tan estrecho después de todo. A ese ritmo podría derribar accidentalmente la cueva. Entonces la mejor opción sería pelear con la espada. Una bestia se aproximó al duque, logrando sostener la espada con su boca, haciendo ver como si es que lo hubiera logrado derrotar. Pero es el duque, por Dios, él puede con todo tipo de bestias. Dicho y hecho, pudo cambiar las cosas y terminó con la vida de la bestia. Solo tenía que cambiar temporalmente el arma por unos momentos. Con ello la batalla continuó. Como la cueva es estrecha, Littera tuvo que esperar en la parte de atrás, logrando ver la batalla de primera fila. Esto era algo nuevo para ella, pero halagando la habilidad sobrehumana que tiene el duque. Pero se encontraba un poco preocupada esta vez porque Fer se había quitado la armadura. En este momento fue que se la quitó, y no tuvo tiempo de volver a ponérselo porque las bestias aparecieron de repente. Con eso en mente, Littera tenía un muy mal presentimiento, se encontraba ansiosa por eso. En este momento, está claro que hay un evento en el que es probable que haya una persona lesionada. Además de que no puede usar su arma principal, la espada, por el espacio tan reducido. Littera no podía quedarse quieta, necesitaba ayudar de algún modo.
Se dispuso a ayudar de alguna forma, buscando entre las cosas qué era lo que tenían que podrías usar de algún modo. La pelea del duque continuaba. Ahora solo quedaban 2 bestias y dado que el espacio ha aumentado tanto, si bajaba la guardia aunque sea un poco, es más probable que vaya tras Litera. En lugar de dejarlo así, el duque estaba dispuesto a ir con todo con las bestias agregando una cicatriz a la colección. Algo tomó por sorpresa al duque. Al lograr ver el impacto en la bestia pudo darse cuenta que era una flecha. No se había dado cuenta quién fue, algo que le había facilitado las cosas enormemente. Logrando acabar con la segunda bestia en segundos. Divagando que no pudo revelar el regreso de Litera, así que deliberadamente ocultó el destino a los caballeros del norte, así que ¿quién diablos había sido? Litera estaba agotada, apenas si falló en el cronometraje y logró disparar un tiro. Lo decía sosteniendo la ballesta temblando por su baja estamina, algo que el duque no podía ni creer. Vamos gente, la verdad es que no me lo esperaba, pero nuestra prota es una guerrera de primera. Pero el más asombrado por esto era el duque. Cuando había traído eso, bueno, Litera pensó que podría usarlo incluso con su cuerpo débil en esta vida, así que lo tomó. Fue más difícil de cargar de lo que esperaba. Había utilizado casi todo su cuerpo para ello. El duque estaba más preocupado que otra cosa. Si se lo hubiera dicho habría sido capaz de preparar algo más fácil de cargar que eso. Pero ella temía que él le importaría demasiado, así que le pidió a Nix que le diera algo que incluso las personas débiles puedan usar. No podía creer lo que su vasalla hizo. Los usuarios antiasedio son personas que pueden atrapar a todas las bestias demoníacas. Los estándares para un agente débil son mucho más altos que el de los sureños. En pocas palabras, lo que le dio no era para la gente débil que Litera estaba acostumbrada, sino para una persona mucho más fuerte. Litera estaba más asombrada. Por ello el duque realmente le pedía que por favor la próxima vez se lo preguntara primero, porque se podría llevar una sorpresa como esa. Ya con eso en mente, Litera alegaba que él tenía algo que explicar. En batalla él se había apresurado a pelear como si no le importara lesionarse, ¿o no? El duque no pudo ocultar sus intenciones de la preparada Litera. Por cómo reaccionó Fer, Litera ya sabía la respuesta, y créanme cuando les digo la cara que tiene, es la cara de las mamás cuando saben que hiciste algo y te van a dar el madrazo de tu vida. Litera continuó hablando. Si es que estaba tan preocupado por ella, se lo hubiera dicho antes. En ese caso, escucharían canciones de popurrí toda la noche junto a un exhaustivo curso completo de regaños. Pobrecito el duque, esto ni siquiera se lo deseo al mayor de mis enemigos. Alegando que estaba equivocado, ella continuaba con sus lindas palabras. Él solo pedía que lo dejara solo, estaba equivocado, así que pedía por favor que cuidara de su sueño y que luego podía regañarlo. Está suplicando gente. Yo creo que se merece el perdón de Litera. Comenten si lo creen igual, los estaré leyendo. Mientras que Litera no podía creer que él estuviera preocupado por su salud en medio de todo eso, le parecía increíble. Pero finalmente, logró dormir bien por la noche, y el duquecito fue usado como cama humana. Litera lo sentía como si la apoyaran, quizás era el ambiente. Ya siendo de mañana en el frío y árido invierno, se dispusieron a continuar con su camino, mientras que lo que dijo Litera se cumplió. El curso de regaños ya había empezado desde hacía un rato. Tiene que aprender a valorar más su cuerpo. Ella sabía que es inevitable herirse, pero cuando no esté herido tiene que ser más cuidadoso. El duque no podía creer que en serio le esté dando un gran curso de regaños, pero de igual modo se disculpaba por cómo había actuado. Pensaba que podrían llegar a lastimarla y no lo pensó. No importaba cuán débil sea, ella era una persona con experiencia. Al menos podía evitarlo para no molestarlo cuando era una situación peligrosa, en donde Fer lo tendría en mente mientras se reía levemente. Litera ofendida preguntaba a qué se debía su risa, y él no sabía cómo responderle. Es que en pocas palabras ella se preocupaba por él. Un poco avergonzado admitió que de alguna manera aquello lo hacía muy feliz. Algo que también puso nerviosa a Litera, diciendo que solo por ser lindo se lo dejaría pasar, y el duque se encontraba apenado por ello. Estaba bien con ello, el clima había cambiado, era más tranquilo y si era posible quería tener una conversación más agradable. Lo decía tomando de la mano a Fer, afirmando que estando caminando juntos tomaditos de la mano de esa forma se sentía como un viaje de luna de miel. Sobresalto chicos, y ya saben de quién, rojo cual tomate estaba, pero igual es nuestro Fer. Él alegaba que no se valía, es su luna de miel, tienen que ir a un mejor lugar. No en esta desolada montaña. Litera afirmaba que era broma lo que decía, riendo abiertamente.
Ella también quiere ir a un mejor lugar con él, de ser posible, ya que ella sabía de un montón de lugares que la gente no conoce, alegando que cuando esto se resuelva, los dos juntos. No terminó de decir lo que quería cuando abruptamente paró. El duque quedó extrañado por su actuar y preguntaba qué pasaba. Y la explicación tiene lógica, de veras. Bueno, usualmente en este tipo de línea, pasa algo y Litera estaba segura que algo estaba a punto de pasar. Y como todo lo que nuestra prota dice se hace realidad, algo estaba pasando en ese mismo instante. Algo grande sonaba, ese algo se hacía más grande de lo normal, y ese algo se terminó convirtiendo en una bestia blanca y grandota. El duque ya no podía más con lo que pasaba, realmente no se cansaban de esto, pidiéndole a Litera que se alejara, pero Litera negaba su pedido. Tenía que mirar más de cerca a la bestia, la cabeza en particular. Exacto, chicos, la dichosa flor está en la cabeza de la bestia. Fue entonces que el duque entendió, pero por si las dudas quería preguntarle a su esposa si hablaba en serio, y Litera se lo quedó viendo, sonriéndole de una manera tan cálida para que no pensara tanto en lo que tenían que hacer, afirmando que sí, ella tiene que sacarla.